Ciclo celular. Hoy día, muchachos, buenos días. Nos toca trabajar lo que es el ciclo celular, donde vamos a hablar acerca de la mitosis y vamos a hablar de la meiosis. Los dos, ¿de acuerdo? Uno tiene relación con el otro, así que definitivamente vamos a poder trabajar los dos. Entonces, empezamos de una vez. Empezamos porque a veces el tiempo se nos corre y al final no vamos a tener tiempo para trabajar. Vamos a lanzarlo de una vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Me avisan a la hora que tienen ya que está compartido, por favor. Sí, se ve, profesor. Excelente, excelente. Entonces, empezamos ahora. Bien, muchachos. Empezamos el curso de biología. Y hoy día vamos a trabajar el tema ciclo celular, donde vamos a hablar de la mitosis y meiosis, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Para hablar del ciclo celular, tengo que decirte que es el tiempo que va a tomar una célula en dar origen a nuevas células, ¿de acuerdo? Tiempo que una célula se toma en su vida para dar origen a nuevas células, ¿de acuerdo? Entonces, si empezamos por acá, justamente viendo cómo una célula se divide en dos, esta célula hija que acaba de aparecer va a entrar nuevamente al ciclo celular. Este ciclo celular es una etapa en la cual la célula entra en una etapa de preparación, que nosotros la llamamos interfase, y luego de prepararse, se divide para dar origen a nuevas células. Entonces, el ciclo celular viene a ser el tiempo de vida de esta célula. Claro, porque la célula recién nacida ha ingresado a este proceso, mediante el cual básicamente se va a preparar. Mira, hay 3 etapas, G1, S y G2, y luego de que está lista, de acuerdo, la célula inmediatamente va a entrar en un proceso de división, donde reparte equitativamente su núcleo y luego reparte equitativamente su citoplasma, dando origen a 2 células hijas. ¿De acuerdo? Bien. El ciclo celular y el proceso de división celular, ustedes siempre lo relacionan, siempre lo van a relacionar con la reproducción. Siempre, cada vez que uno habla de ciclo celular, dice, ah, ya, esta célula se está reproduciendo, está dando origen a nuevas células, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de reproducción, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero de que, bueno, esto ya lo conoces. ¿Cuántos tipos de células existen en la naturaleza? Básicamente, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos tipos de células encontramos en la naturaleza? En general, muchachos. A ver, ¿quién me ayuda? Ya pues, muchachos, no se me queden mudos porque ustedes sí lo saben. ¿Cuántos tipos de células existen en la naturaleza? 2. ¿Cuáles son? Procariotas y eucariotas. Exacto, procariota y eucariota. Excelente, punto. Por ahí estamos muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿la división celular o ciclo celular se da en las 2 células o solo en una de ellas? ¿Qué opinan? ¿Las ¿En dos las dos? células? ¿En las 2? Ya, el ciclo celular se va a dar en las 2. Ahora, hay un dato que ustedes sí conocen y que de repente ya lo vieron al principio. Cuando uno habla de célula procariota, ¿cuál es la principal característica de la célula procariota? Que no tiene Núcleo. Muy bien. Sí, no. Y si no tiene núcleo, ¿dónde está su material genético? El citoplasma. En el citoplasma. ¿Y cómo es el material genético de la célula procariota? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es ese material genético? Si lo han hecho, sí sé. Si lo han hecho conmigo o con otro profe, lo han tenido, se los ha tenido que decir, porque de todas maneras sí se habla de eso. ¿Cómo es el material genético de la célula procariota? En otras palabras,
¿Cómo es el ADN de la célula procariota? A ver, ¿quién lo recuerda? Tengo 61 participantes, por lo menos uno de los 61 tiene que tener una idea. A ver, voy a ver el chat. Ya, muy bien. Circular, muy bien, sigue. Es libre, ¿de acuerdo? Y flota. Esa palabrita no me va, pero bueno, te lo voy a aceptar, porque lo que tratas de decir es que está libre en el citoplasma, ¿cierto? ¿Eso es lo que me quieres decir? Que está libre en el citoplasma, ya, muy bien. No es que flote, acuérdate que el citoplasma es una materia, es una sustancia coloidal, tiene características coloidales, entonces no está flotando, está en el citoplasma, está libre, es circular, es libre. Recuerden que el ADN de una bacteria o de una célula procariota es único, o sea, está formado por una sola molécula de ADN, ¿de acuerdo? Multiforme no, no es multiforme, es circular, es único, está libre en el citoplasma, pero ni siquiera está libre porque recuerden que está sujeto a un mesosoma llamado mesosoma en tabique. Pero lo que llama más la atención es que no tiene proteínas histonas. Por eso dicen que el ADN de una bacteria o de una célula procariota es un ADN desnudo. ADN desnudo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene histonas. Ahora, el dato es, si no tiene histonas, ¿podrá condensarse formando cromosomas? ¿Podrá No. o no podrá formar cromosomas? ¿Qué opinan ustedes? A ver, díganme. ¿Puede o no puede formar cromosomas? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver. Contéstenme, muchachos. Miéntanme aunque sea. No puede. Excelente. No puede. Muy bien, Daniel. No puede. Lógicamente que las histonas son las que ayudan a empaquetar el ADN y por lo tanto en este caso no puede producir cromosomas. Ya por ahí empezamos. ¿Ah? La célula procariota no produce cromosomas. Otro dato interesante es que dentro de las células procariotas no hay citoesqueleto. No tienen ni los microtúbulos ni los microfilamentos que forman parte del citoesqueleto. Por lo tanto, las células procariotas tampoco forman uso acromático. Mira, no forman cromosomas, no forman uso acromático, por lo tanto, no producen mitosis. No producen mitosis. A eso quería llegar. Las células procariotas se dividen y lo hacen a través de un proceso que lo llaman básicamente división directa. División directa, ¿por qué? Porque la célula duplica su ADN y luego divide de manera directa el citoplasma, dando origen a dos bacterias. ¿Entiendes? Así, de manera directa. No hay etapas, no hay fases, no hay cromosomas, no se forma uso acromático, simplemente duplica su ADN y luego divide su citoplasma de manera directa y se acabó. No hay más opción. Entonces, veamos esto. Dice, división celular en procariotas. En las células procariotas, el proceso se llama fisión binaria y es un proceso de reproducción asexual, donde solamente participa una sola bacteria. No hay uso mitótico y una sola molécula de ADN se separa cuando la pared celular se divide en dos. La fisión binaria empieza cuando el cromosoma bacteriano se replica. ¿De acuerdo? Lo llaman cromosoma por decirle material genético. ¿Estamos de acuerdo? Que quede claro. Lo van a encontrar también en preguntas de examen. Hablan de cromosoma bacteriano. En términos así reales, no es un cromosoma porque en realidad no está condensado, no tiene histonas, pero lo llaman así por llamarlo material genético. Es el cromosoma, el material genético que tiene la bacteria. Por eso es que lo llaman así, por si acaso. Bien. La fisión binaria es esta. Ahí tienen el esquema. Lo primero que va a ocurrir es la duplicación del cromosoma. ¿De acuerdo? Comienza la duplicación. Luego, una copia del origen se mueve rápidamente al extremo opuesto de la célula. Entonces, acá tenemos el ADN, ¿de acuerdo? Acá tenemos el ADN y empieza la duplicación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se termina de duplicar, las copias, este es el original y la copia,
se van a separar y se van a polos opuestos de la célula. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego continúa la replicación. ¿De acuerdo? Termina la duplicación y en este momento la membrana celular se invagina. ¿De acuerdo? Y la pared celular también. Y al final obtenemos dos células hijas. Entonces, como si te habrás dado cuenta, es un proceso muy sencillo. El ADN, ¿de acuerdo? Inicia su duplicación. El origen de la duplicación se separa, ¿de acuerdo? En polos opuestos. Termina la duplicación y empieza la septación, así lo llaman, septo, porque lo que se produce es una pared, ¿de acuerdo? Una pared, una membrana y una pared que va a separar al citoplasma. Y luego tenemos a las dos células hijas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá lo vemos de otra manera. Este es el ADN bacteriano, el punto de duplicación. El ADN se empieza a duplicar. El punto de origen de los dos ADNs que estaban juntos ahora se van separando. Y en medio de los dos aparece el septo o pared. ¿De acuerdo? Septo o pared, que va a dividir al citoplasma en dos. Muy bien, entonces ahí tenemos la fisión binaria. Y esto es un tipo de reproducción asexual, por favor, ¿de acuerdo? Lo llaman asexual porque solamente participa una sola bacteria. Pero entonces te hace pensar en esto. ¿Es posible entonces que las bacterias se reproduzcan de manera sexual? A ver, no es que se reproduzcan de manera sexual, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría que entiendas que en las bacterias también puede haber un intercambio de material genético. Puede haber un intercambio de material genético, ¿de acuerdo? Ahora, ese intercambio de material genético se hace a través de tres procesos principales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos tres procesos principales? Los tres procesos se le llaman procesos parasexuales, donde una bacteria intercambia, ¿de acuerdo? Donde una bacteria intercambia material genético con otra bacteria, ¿de acuerdo? Intercambia material genético con otra bacteria. Ahora, ¿cómo lo hace? Ese material genético se llama plásmido. Ese material genético lleva el nombre de plásmido, ¿de acuerdo? Y el plásmido puede pasar de una bacteria a otra a través de tres eventos. El primer evento se le llama conjugación. Conjugación significa que una bacteria se pone en contacto con otra a través de una estructura llamada pili sexual o pelo sexual. Pili o pelo sexual. Entonces, las bacterias se comunican a través del pili sexual. Hay una bacteria donante que tiene el plásmido y una bacteria receptora, que es una bacteria silvestre, una bacteria que no tiene esta nueva característica, ¿de acuerdo? No la tiene. Entonces, simplemente la bacteria donante lo que hace es comunicarse a través de este pelo sexual y una vez que se ha comunicado, empieza la replicación de este ADN o plásmido y la copia se la pasa a la bacteria receptora. La copia se la pasa a la bacteria receptora. Entonces, ahora, al final, la bacteria receptora ha ganado una nueva característica. Eso es lo que ha pasado. No tenía plásmido, ahora lo tiene. Recuerda que el plásmido es un ADN adicional que le puede dar características adicionales, como hacerla más patógena. Por ejemplo, esta bacteria puede ser que nunca tuvo pili sexual, ahora lo tiene. Esta bacteria puede tener o puede crear una cápsula, que es una protección, o esta bacteria puede tener enzimas para defenderse contra antibióticos. O sea, se hace más patógena, ¿de acuerdo? Se hace más patógena. ¿Y qué pasó? Una bacteria le regaló estas nuevas características a la otra bacteria. Esa es la clave y ahí tienen el dato. Entonces, muchachos, ya pueden ustedes entender qué es lo que está pasando. Una bacteria le regala nueva característica a la otra a través del plásmido. Esto se llama conjugación, cuando se hace de manera directa. Transducción es cuando el pedazo de ADN de una bacteria llega a la otra, ¿de acuerdo? Cuando el pedazo de ADN de una bacteria llega a la otra, pero no de manera directa, sino de manera indirecta, utilizando un virus llamado bacteriófago. En este caso, el bacteriófago infecta a la bacteria. Cuando los virus se ensamblan dentro de la bacteria, van a ensamblar
el pedazo de ADN bacteriano, ¿de acuerdo? El pedazo de ADN bacteriano. Y cuando el virus sale y llega hacia la otra bacteria, lo que le está inyectando es el ADN de bacteria, no del virus. Entonces, como este ADN está aquí, lo que hace es unirse y acoplarse al ADN bacteriano, dándole nuevas características. Entonces, en la transducción, el ADN de una bacteria llega a la otra a través de un bacteriófago, que en este caso es un virus. A eso lo llamas transducción y llega de manera indirecta. Y tenemos otra, la transformación. Cuando hablamos de transformación, es, por ejemplo, esta bacteria ha muerto. La matamos, la destruimos, la hacemos que explote, ¿de acuerdo? Y al reventar la bacteria o morir, deja libre su ADN, pero lo deja libre en el medio. Las otras bacterias que están cerca pueden absorber, capturar, fagocitar, si desean, ¿de acuerdo? Este ADN e incluyen este nuevo ADN dentro de su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya el ADN está dentro de la estructura, se asocia con el ADN de la bacteria y se produjo la transformación. Entonces, creo que ya lo pueden diferenciar. Conjugación es cuando se hace a través de un pelo o pili sexual. Transducción es cuando lo hacen a través de un virus llamado bacteriófago, que se encarga de llevar el ADN de una bacteria a otra bacteria, ¿de acuerdo? Y la transformación es cuando la bacteria toma el ADN directamente del entorno, lo capta de su medio, ¿de acuerdo? Lo captura directamente de su medio. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ahí tenemos las tres formas como el plásmido puede llegar de una bacteria a otra bacteria. Bien, punto. Ahora, la mitosis, ¿de acuerdo? Es ya el proceso mediante el cual nosotros vamos a producir una división en células eucariotas. Células eucariotas. La mitosis solamente se da en células eucariotas que tienen núcleo y que tienen ADN con histonas y tienen citoesqueleto. ¿De acuerdo? Entonces, esto solamente lo vamos a ver en células eucariotas. Pero recuerda que las células eucariotas, ¿de acuerdo? Las células eucariotas tienen dos versiones. Hay organismos unicelulares eucariotas y organismos pluricelulares. Ahora, en un organismo unicelular, la mitosis o ciclo celular sirve como reproducción. O sea, cuando esto lo hace un organismo unicelular, la mitosis sirve como reproducción para dar origen a nuevos organismos. Pero en organismos pluricelulares, lo que hace es permitir el crecimiento, reparación y renovación de tejidos. Crecimiento, renovación y reparación de tejidos. ¿Estamos de acuerdo entonces? Esas son las características de la mitosis. Vamos. A ver, en organismos unicelulares. Algunos organismos eucariotas son unicelulares y se reproducen por medio de mitosis. Y a ese proceso lo llaman también fisión binaria. ¿De acuerdo? Esto ocurre cuando la célula lo primero que hace es realizar mitosis y luego da origen básicamente a nuevas células. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Es una sola célula. Esta célula hace mitosis. Primero divide su núcleo y luego divide su citoplasma, dando origen a dos células hijas. A ese proceso lo llamas bipartición. Lo llaman así para diferenciarlo del de la bacteria, que también le llaman fisión binaria. Entonces, para evitar la confusión, en células eucariotas lo llaman bipartición. Organismos unicelulares se parten en dos. Gemación. Cuando hablamos de gemación, es cuando se realiza la mitosis. Mira, se realiza la mitosis, ¿de acuerdo? Y el núcleo se localiza en una porción o en una parte del citoplasma. Le da una parte de su membrana y genera este brote, que también le damos el nombre de yema. Brote o yema. ¿De acuerdo? Este brote o yema posteriormente va creciendo y poco a poco se va independizando. ¿De acuerdo? Poco a poco se va
independizando y da origen a una nueva célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica. Mira, se produce la mitosis. El núcleo se localiza en una porción de la membrana. La membrana le da una parte de su estructura y le da una porción de citoplasma, generando un pequeño brote o yema. Ese pequeño brote o yema, ¿de acuerdo? Posteriormente va creciendo y va a dar origen a un nuevo individuo. Da origen a un nuevo individuo. Ahora, eso es gemación, ¿de acuerdo? Brote o yema y se produce la gemación. Ahora, hay esporulación. ¿Qué es la esporulación? La esporulación es cuando este núcleo se divide 2, 3 o 4 veces consecutivamente. Si se divide una primera vez, genera 2 núcleos. Si se divide una segunda vez, genera 4 núcleos. Si se divide una tercera vez, genera 8 núcleos. Cada núcleo se apodera de una parte del citoplasma y genera su propia membrana, individualizándose y generando lo que llamamos esporas. Ahí tienes a las esporas. Estas esporas se localizan dentro de lo que fue la célula madre, y a esa célula madre la llamamos saco lleno de esporas o esporangio. Cuando las células o las esporas están maduras, ¿de acuerdo? Cuando las células o las esporas están maduras, ¿de acuerdo? Van a reventar el esporangio y van a salir para que cada una independientemente continúe su desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es esporulación, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la esporulación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien, entonces mira, esto se da en organismos unicelulares. Se da la mitosis y permite la reproducción. Reproducción. Esto se llama reproducción. Y son las 3 formas de reproducción más conocidas: bipartición, gemación y esporulación. Ahora sí, entremos a lo que ocurre en un organismo pluricelular. Nosotros somos organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares, el ciclo celular o la división celular va a permitir, primero, el desarrollo de los óvulos fecundados. Desarrollo de los óvulos fecundados. ¿Qué significa esto? Que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, los núcleos van a dar origen a una célula llamada huevo o cigoto. Este huevo o cigoto, de acuerdo, va a empezar a dividirse por mitosis y va a dar origen a un individuo completo como el que nosotros vemos. Ustedes son el producto de eso. Todos hemos pasado por ese mismo origen. La unión del óvulo con el espermatozoide, que al final ha dado origen a un individuo completo. Y eso se da a través de la mitosis. ¿Estamos de acuerdo? Se da a través de la mitosis. Bien. Ahora, también permite que crezcas. Tú has crecido por mitosis. ¿De acuerdo? Tú has crecido por mitosis. Y también has reparado tejidos por mitosis. Recuerda que básicamente los tejidos se dañan, se laceran, se destruyen y podemos regenerar estos tejidos a través de este proceso de mitosis, ¿de acuerdo? La reparación por mitosis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tenemos el dato, muchachos. Vamos. En organismos eucariotas, la mitosis produce células idénticas. Idénticas, o sea, no hay ninguna diferencia entre una y otra. Las células hijas son idénticas a la célula madre, ¿de acuerdo? Eso es un dato que deben recordar. La mitosis genera células idénticas, ¿de acuerdo? Idénticas, no hay diferencia entre ellas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, para que ocurra la mitosis, para que se produzca la mitosis, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar productos del citoesqueleto. ¿Qué hay en el citoesqueleto? Primero, un conjunto de microtúbulos que van a producir el uso mitótico, o como lo llaman también, uso acromático. Van a producir el uso acromático, ¿de acuerdo? Y vamos a formar también el anillo mitótico. Este anillo mitótico está hecho de actina y miosina y es la que ayuda a la división del citoplasma. El uso mitótico o uso acromático
es el que ayuda a la división de los cromosomas, o sea, es el que ayuda a repartir los cromosomas. Y el anillo mitótico es el que ayuda a dividir al citoplasma. Es el que ayuda a la repartición del citoplasma. Muy bien. Dentro de lo que es la mitosis, hay que entender también qué pasa con los cromosomas. Los cromosomas son el producto de la condensación de la cromatina. Acuérdate que la cromatina está formado por ADN y proteínas, y esta condensación produce a los cromosomas. Un cromosoma está formado por una cromátida. Esto es una cromátida completa, esta de acá, la mitad, la cromátida, la mitad. La cromátida tiene brazo corto y brazo largo, y tiene una parte central delgada llamada centrómero. Y en el centrómero hay una estructura, una proteína llamada cinetocoro. Ese cinetocoro, ¿de acuerdo? Ese cinetocoro es el que permite la unión del cromosoma a las fibras del uso acromático. Entonces, brazo corto, brazo largo, centrómero y el cinetocoro, que le permite unirse a las fibras del uso acromático. Algunos cromosomas presentan esta constricción secundaria o adelgazamiento secundario, donde se forman un pequeño o un pedazo de ADN llamado ADN satélite. ¿De acuerdo? Eso no se da en todos los cromosomas, pero es una referencia. Ahí lo tienes. Puede presentarse eso. Bien, entonces veamos ahora. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está. Cuando hablamos de número cromosómico, nosotros sabemos que dentro de nuestras células hay dos tipos de número cromosómico, las células diploides y las células haploides. Una célula diploide es el que tiene el número completo de cromosomas, localizado en pares. En pares, los cromosomas están localizados en pares. En este caso, mira, hay dos cromátidas, por eso es que hablamos de número diploide. En el caso humano, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, que son el número diploide 46. 23 pares cromosómicos. Y los encontramos básicamente formando parte de todas nuestras células de nuestro cuerpo, excepto donde hay la célula haploide. ¿Quiénes son las células haploides? Las células haploides son las que tienen la mitad del número cromosómico. Mira, solamente tienen un cromosoma, una cromátida nada más. Esto lo encontramos en células que nosotros llamamos gametos. En el caso de los hombres estamos hablando de los espermatozoides y en el caso de las mujeres estamos hablando de los óvulos. Espermatozoides y óvulos, ¿de acuerdo? Son las células haploides. Entonces, en tu cuerpo, si eres hombre, todas las células de tu cuerpo tienen 46 cromosomas, excepto tus espermatozoides. En el caso de las mujeres, todas las células de tu cuerpo tienen 46 cromosomas, excepto tus óvulos, ¿de acuerdo? Tus óvulos que están localizados en el ovario, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el ciclo celular es un proceso, ¿de acuerdo? Que lo llaman también mitosis, ¿de acuerdo? Que da como resultado dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. ¿De acuerdo? Lo primero que hace la célula es duplicar su material genético antes de dividirse. ¿Para qué? Para asegurar que las células hijas tengan la misma cantidad de material genético que las células madres. El ciclo celular, como ya te lo había comentado, está formado por dos etapas, la interfase y la división. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo celular de eucariotas, ya te estoy explicando por qué los eucariotas lo hacen, porque tienen cromatina, o sea, tienen el ADN adherido o unido a las proteínas histonas y pueden formar cromosomas, ¿de acuerdo? Pueden formar cromosomas, ¿de acuerdo? Y tienen citoesqueleto que va a formar el uso acromático, ¿de acuerdo? Tienen citoesqueleto que va a formar el uso acromático. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, en las células eucariotas, el ciclo celular tiene dos etapas. La primera etapa es la interfase. Como te dije, es una etapa de preparación. Prepara a la célula para dividirse. Y en segundo lugar, tienes la fase de división. Dividir significa repartir equitativamente primero el núcleo. La división del núcleo lleva el nombre de mitosis. Y una vez que has terminado de dividir el núcleo, vas a dividir el citoplasma.
Y a ese proceso lo llamas citoquinesis o citocinesis. Citoquinesis o citocinesis. Entonces, mira, ¿de acuerdo? La interfase, que es una etapa de preparación, y la división, donde repartes el material genético que está en el núcleo por un proceso llamado mitosis, y el citoplasma por un proceso llamado citoquinesis. ¿De acuerdo? Citoquinesis. Creo que hasta ahí lo vamos entendiendo. Vamos avanzando. Aquí tienes la interfase, que es una etapa de preparación, y luego la división. En la interfase, ¿de acuerdo? Que es una etapa de preparación. En la interfase, que es una etapa de preparación, la célula va a crecer, va a madurar y va a organizarse para iniciar la división celular. La interfase consta de 3 etapas. La interfase consta de 3 etapas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas 3 etapas? G1, S y G2. G1, S y G2. Durante la etapa G1, ¿de acuerdo? Entonces, en la etapa G1, que es la primera etapa, mira, acá está. Después de la división, has dado origen a células hijas. Entonces, la primera etapa, ¿de acuerdo? La llamamos G1. Gap 1, puerta 1 o entrada 1, como la quieras llamar, también le podemos dar todos esos nombres, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la etapa G1 es una etapa en la cual la célula va a recuperar su volumen. Lógico, esta célula se ha partido en 2. Por lo tanto, la célula hija va a tener la mitad del citoplasma y la mitad de las organelas. Por lo tanto, esta célula tiene que recuperar su volumen y recuperar sus organelas. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa en la cual la célula crece, aumentando su citoplasma y aumentando sus organelas o recuperando sus organelas. Pero hay un dato. La etapa G1 es una etapa muy sensible. Sensible en términos genéticos, porque cualquier cambio o variación que se dé, ¿de acuerdo? Inmediatamente puede bloquear el ciclo, puede detenerlo, y la célula puede entrar a una etapa llamada G0. La célula va a entrar en una etapa llamada G0. ¿Entiendes? Entonces, esto se puede dar por cambios de temperatura. Esto se puede dar por cambios en el pH. Esto se puede dar por alguna sustancia química que llegue, ¿de acuerdo? Y que detenga el proceso. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que quiero que entiendas. El ciclo celular, cuando está en la etapa G1 y ocurre algún cambio en el medio externo, como cambios de temperatura, cambios de pH, o llega alguna sustancia química, puede detener el ciclo y la célula entra en una etapa llamada G0. La etapa G0 le llaman la etapa de quiescencia. El término quiescencia te hace recordar como si fuera la etapa de quietud o de reposo. ¿Qué significa esto de quiescencia o de reposo? Significa que la célula no se divide, dejó de dividirse, detiene el ciclo. ¿Y por qué? Porque básicamente ahora está cumpliendo ya una función. O sea, la célula puede estar en etapa de división. Constantemente se está dividiendo, ¿de acuerdo? Constantemente se está dividiendo. Pero llega un momento, por algún factor que ya te lo expliqué, que puede detener ese proceso. Y al detenerlo, ¿de acuerdo? Y al detenerlo, la célula entra a cumplir una función. O sea, ya sirve para algo dentro del cuerpo. Si está en el hueso, se encarga de almacenar calcio y darle una dureza respectiva al hueso. Si está en el hígado, se encarga de metabolizar lo que llega al hígado. Si está donde en el cartílago, ya cumple la función de cartílago, o sea, ya está cumpliendo una función específica dentro de su estructura. ¿Entiendes? Entonces, eso se le llama G0. El dato es que la mayoría de células, ¿de acuerdo? Tiende a entrar a G0, pero puede regresar del G0
y continuar la división. Eso significa que la célula está en el proceso de regeneración. Se puede regenerar. ¿De acuerdo? Entonces, hay tejidos que se regeneran, pero en nuestro caso también hay células que nunca se regeneran. Por ejemplo, el músculo y las neuronas entran en un estado G0 permanente y nunca más vuelven a dividirse. Solamente se dividen durante las primeras etapas del ciclo de nuestro desarrollo embrionario. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, nada más. Porque después ya no van a dividirse. Entonces entran en un estado llamado G0 permanente. Ahora tú me dirás, pero profe, ¿por qué? Eso está determinado por la genética. Se bloquea genéticamente el ciclo y ya no pueden dividirse. Eso significa que tú, por ejemplo, si pierdes una neurona, no la vuelves a recuperar. Si pierdes una fibra muscular, tampoco la vuelves a recuperar. Eso es un dato interesante que tienen que recordar. La ingeniería genética actualmente tiene ese objetivo, buscar la forma de poder regenerar neuronas y regenerar músculo. Están haciendo en términos genéticos, ¿de acuerdo? Están tratando de ver la posibilidad de poder regenerar neuronas y regenerar músculo. Imagínate, sería interesantísimo sacar a estas células de su estado G0 y que vuelvan nuevamente a recuperar su función. ¿Cuántas enfermedades se podrían curar de esa manera? Pero bueno, eso todavía está en procesos de investigación. Pero lo que pasa es eso. En nuestro cuerpo hay células que se mantienen en un estado G0 permanente. Células que se mantienen en un estado G0 permanente, que son las neuronas y el músculo. ¿Estamos de acuerdo? Pero las demás células de nuestro cuerpo pueden entrar a G0 y pueden después regenerarse y regresar nuevamente al ciclo celular. Si la célula logra pasar, mira, si la célula logra pasar de G1 y llega a la siguiente etapa es la etapa S. Y si ha entrado a G0, puede regresar del G0 y entrar nuevamente al ciclo celular y entra a la etapa S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la etapa S? La etapa S es la etapa de síntesis. ¿Y qué significa la etapa de síntesis? Es la etapa de producción, de generar sustancias. Entonces, lo primero que va a hacer en la etapa S es duplicar el ADN. Y tú ya sabes cómo se duplica el ADN. Ya has hecho esa parte, ya la conoces, ¿de acuerdo? El ADN se duplica y acuérdate que la duplicación del ADN es bidireccional, es discontinua y es semiconservativa. Eso ya lo conoces, ¿de acuerdo? Es bidireccional, es discontinua porque genera los fragmentos de Okazaki, ¿de acuerdo? Y es semiconservativa porque conserva la mitad de las cadenas originales y sintetiza una nueva cadena. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la duplicación. Y ahora entiendes por qué. Ahora entiendes por qué la duplica. Porque sabes que primero duplica para luego repartirla en cantidades iguales. Primero duplica para luego repartirla en cantidades iguales. ¿De acuerdo? La duplica y luego la reparte en cantidades iguales. Luego, ¿qué hace? Luego hace transcripción y traducción. Transcripción y traducción. ¿Qué significa eso? Que vas a sintetizar proteínas. Vas a dar origen a nuevas proteínas. ¿De acuerdo? Eso también lo sabes. La transcripción es cuando copiamos el ADN en un ARN llamado ARN mensajero. Y la traducción es cuando ese ARN se une al ribosoma y el ribosoma traduce este código para dar origen a las proteínas. Entonces, ahí tenemos la etapa de síntesis. Importante, porque allí se duplica el material genético y la célula se llena de nuevas proteínas. Y por último, llegamos a la fase G2. Después de la fase S, entramos a la fase G2. La fase G2 es la etapa final de la interfase. La etapa final de la interfase. La síntesis de proteínas continúa, pero lo más importante es que se va a producir síntesis de ATP, o sea, se llena de energía. Empieza a llenarse de energía. ¿De acuerdo? La etapa G2
¿de acuerdo? Es donde se continúa la síntesis de proteínas y se va a generar una gran cantidad de ATP. Entonces, quiero que veas en global, quiero que lo veas en global. La célula entró a la fase G1, aumentó su citoplasma, duplicó sus organelos. Llega a la fase S, duplica su ADN y se llena de nuevas proteínas. Y entra a la fase G2, continúa formando proteínas y ahora se llena de ATP. Esto significa que la célula está lista y preparada para la división. Lista y preparada. Ya la tenemos lista y preparada para dividirse. ¿Me entiendes? Por eso les decía yo que la interfase es una etapa de preparación, donde la célula se prepara para dividirse. La célula se prepara para dividirse. Muy bien. Entonces, como ya tenemos a la célula lista, ahora vamos a entrar a la etapa de división. Etapa de división. ¿Qué pasa en la etapa de división? La etapa de división, ya te la había dicho, es una etapa donde se reparte equitativamente el material genético, ¿de acuerdo? Y después se reparte el citoplasma. La división es una etapa de repartición. La división es una etapa de repartición. ¿Entiendes? Entonces, primero vas a dividir o repartir el núcleo. La división del núcleo, que la llamas cariocinesis o mitosis. Esta etapa tiene 4 subetapas, que son la profase, metafase, anafase y telofase. Y luego viene la citocinesis, donde se divide el citoplasma. Bien, lo que ocurre durante la mitosis es que, quiero que veas este esquema. Cuando la célula entra a la etapa, esto es un esquema, muchachos, ¿ah? Porque así no se observa directamente, porque en realidad esto no ocurre así, sino que esto es un esquema para que lo vayas entendiendo. Cuando la célula entra al ciclo celular, entra con un cromosoma así, un cromosoma simple con una sola cromátida. Pero cuando esta célula entra a la etapa S, en la etapa S se duplica y aparecen las cromátidas hermanas, y aparece así, doble, como te lo había dicho, se duplica, el cromosoma se duplica, y aparecen las cromátidas hermanas. Pero durante la mitosis, estas cromátidas hermanas se separan y van a 2 células hijas. Y si te fijas, las 2 células hijas ahora tienen la misma cantidad de cromosomas, y el cromosoma es idéntico al de la célula madre. Eso es lo que ocurre durante la mitosis. Cuando la célula entra a mitosis, la célula entra con el cromosoma así, simple, entra a la interfase y se duplica, generando las cromátidas hermanas. Y durante la mitosis, ¿de acuerdo? Los cromosomas se separan y se van a 2 células hijas, generando 2 células hijas idénticas. Y estas células también son idénticas a la célula madre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo estamos viendo también de manera esquemática. Acá está la célula original que tiene 4 cromosomas. Entra a la interfase, los cromosomas se duplican. Entra a la mitosis, los cromosomas se van a repartir. Mira, se colocan en el centro y luego se van a repartir con ayuda del uso acromático. Y al final generas 2 células hijas. Si las ves, idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. Esa es la característica de la mitosis, ¿de acuerdo? Esa es la característica de la mitosis. Bien, ahora, vamos a empezar a describir a la mitosis. Si observas acá, esto que estás viendo acá es una microfotografía. Microfotografía, ¿de acuerdo? Esto es lo que se ha observado a través del microscopio en células vegetales. Y esto es el esquema, para que se den más o menos cuenta de qué es lo que está pasando. Esto ocurre en vegetales a nivel de tejido meristemático. ¿Qué significa esto de tejido meristemático? Es un tejido que está en constante división y que permite, ¿de acuerdo? Que permite que las células hijas, o sea, que permite que el tejido crezca o que la planta crezca. Esto se llama meristemo, ¿de acuerdo? Esto se llama meristemo, ¿de acuerdo? El meristemo es un tejido
que se localiza en el extremo del tallo y en el extremo de la raíz. En el extremo del tallo y en el extremo de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces se localiza en el extremo del tallo y en el extremo de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, este tejido meristemático, ¿de acuerdo? Permite el crecimiento de la planta. Lo localizamos en el extremo de la raíz y en el extremo del tallo. En la raíz lo llamamos cono vegetativo y en el tallo lo llamamos yemas. Y estos son los tejidos meristemáticos donde vamos a encontrar este tipo de división. Mitosis. ¿Estamos de acuerdo? La mitosis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, escúchame. La mitosis o cariocinesis es un tipo de división en la cual una célula madre da origen a dos células hijas, idénticas, con el mismo número cromosómico y con la misma información genética. El esquema te lo está diciendo. La célula tiene dos cromosomas, entra a la etapa S y se duplica, luego va a la mitosis, las coloca en la parte central, que es la placa ecuatorial, y luego las divide a través del uso acromático. Y si te fijas, al final las dos células hijas tienen la misma cantidad de material genético y son idénticas a las células. Son idénticas a la célula madre. ¿De acuerdo? Son idénticas a la célula madre. Ahora, ¿para qué sirve la mitosis? En general, para el desarrollo embrionario, para que tú puedas crecer, para renovar tejidos, para reparar tejidos, y ya te lo había dicho, como reproducción asexual, que ya te lo había explicado, la bipartición, la gemación y la esporulación. El desarrollo se da a través de divisiones sucesivas que van a generar millones de células que van a formar parte de un individuo. O sea, tú eres eso, tú eres el producto de esto, porque tú eres la unión, ¿de acuerdo? Tú eres la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿de acuerdo? Y generas un huevo llamado, una célula llamada huevo cigoto. Esa célula va a empezar a dividirse y va a empezar a dar origen primero a 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32 y así hasta llegar a formar una millonada de células que forman parte de tu cuerpo. Eso se llama desarrollo embrionario. Tú has crecido porque tus células han entrado en mitosis. ¿De acuerdo? Tus células han entrado en mitosis. Tú sabes que tus huesos largos tienen un cartílago llamado cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento es el que va a permitir que tú crezcas, porque aumenta el número de células en tu hueso. Y al aumentar el número de células en tu hueso, ¿de acuerdo? Esto hace de que tú puedas aumentar tu tamaño. ¿Entiendes? O sea, ahí está el proceso de crecimiento. Reparación y renovación. Tú sabes que tu piel y todos tus tejidos en algún momento se van desgastando, se van deteriorando y la capa más externa de células siempre se va a perder. ¿De acuerdo? Se va a perder. Entonces, esto, ¿de acuerdo? Tiene que ser renovado, porque si no, imagínate, la célula o el tejido tendería a desaparecer. Entonces, lo que va a pasar básicamente es que lo que va a ocurrir básicamente es que en ese momento, lógicamente, tú tienes que renovar este tejido, reparar este tejido, y esto lo haces a través de la mitosis, ¿de acuerdo? Lo haces a través de la mitosis. Y por último, la mitosis asegura que las células hijas tengan el mismo material genético y el mismo número de cromosomas que la célula madre. Bien, hay dos tipos de mitosis. ¿Y por qué los diferenciamos? Lo diferenciamos por la presencia de los centriolos. La presencia de los centriolos. Ustedes ya deben conocer esto. ¿Quién tiene centriolos? La célula animal. ¿Quién no lo tiene? La célula vegetal. Entonces, la mitosis astral se da en células animales, algunas algas, ¿de acuerdo? Células animales y algunas algas, y en hongos. ¿Por qué? Porque hay centriolo y el centriolo forma el áster. ¿Y qué es el áster? Es la unión del centriolo
con las fibras del uso acromático. La unión del centriolo con las fibras del uso acromático. A eso lo llamamos áster. ¿De acuerdo? Se forma el uso acromático. Aquí está. Esto es el áster. A esto lo llamamos áster. El áster está formado básicamente por el centriolo que se ha unido a las fibras del uso. Cuando tú lo ves a través del microscopio, esto parece una estrella. Por eso lo llaman áster de estrella. Y solamente lo vemos a nivel de células animales. El áster controla la formación del uso acromático. Este es el uso acromático. Entonces, las células animales que tienen centriolo forman el áster y dan origen al uso acromático. ¿De acuerdo? En cambio, las células vegetales no tienen centriolo, como en este caso. No lo tienen, mira, no está el centriolo. Por lo tanto, no hay áster. Entonces, ¿cómo llaman a esta estructura? Esto es una estructura, entre comillas, virtual, que le damos el nombre de casquete polar. Esto es el casquete polar. Entonces, este casquete polar no tiene centriolos, pero ayuda a la organización del uso acromático. En células vegetales, ¿de acuerdo? El uso mitótico se forma a partir de los casquetes, que son estructuras densas que se localizan en los extremos de la célula. No hay centrosoma, ¿de acuerdo? No hay centrosoma, ¿de acuerdo? Y por eso lo llaman mitosis anastral, sin áster. La mitosis astral tiene áster y tiene centriolos. La mitosis anastral no tiene áster, porque no tiene centriolos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes la diferencia. Mitosis astral en animales y mitosis anastral en vegetales. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Son 4 etapas básicas. Profase, metafase, anafase y telofase. Son las 4 etapas más importantes de la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. Bien, vamos a empezar con la primera, profase. La profase es la primera etapa de la mitosis y viene con datos específicos. La membrana nuclear se retrae. ¿Qué significa esto? Que se dobla, se repliega y se pega al aparato de Golgi o se pega al retículo endoplasmático. Entonces, eso de que la membrana desaparece es mentira, porque no puede desaparecer por obra y gracia como si fuera mago, no. Lo que pasa es que esta membrana se dobla, se empieza a doblar, se empieza a empaquetar y se une a los sacos del retículo endoplasmático. Si tú recuerdas, cuando se habla de carioteca, la carioteca da origen al retículo endoplasmático. Entonces, en este caso, cuando la profase se inicia, la carioteca o membrana nuclear se guarda y se almacena dentro de o en el retículo endoplasmático. Entonces, la membrana nuclear se retrae. Ya sabes qué significa eso. Luego, el nucleolo se dispersa. Si tú recuerdas qué es el nucleolo es una estructura supramolecular. Esta estructura supramolecular, ¿de acuerdo? Esta estructura supramolecular tiene la particularidad de estar formada por ARN y proteínas, pero recuerda, no tiene membrana. Carece de membrana, ¿de acuerdo? Carece de membrana, ¿de acuerdo? Carece de membrana. ¿De acuerdo? Al carecer de membrana, ¿de acuerdo? Se dispersa, se separa, se rompe totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, al carecer de membrana, lo que va a pasar es que todo el material del nucleolo se libera, se dispersa totalmente, ¿de acuerdo? Luego, la cromatina se condensa. Acuérdate que la cromatina tiene la característica, ¿de acuerdo? La cromatina tiene la característica de estar formado por ADN y proteínas, ¿de acuerdo? Y este ADN y proteínas se van a empezar a condensar y van a empezar a dar origen, ¿de acuerdo?, a los cromosomas. Entonces, los cromosomas empiezan a verse como estructuras totalmente delgadas y filamentosas, ¿de acuerdo? Delgadas y filamentosas. Bien,
¿Qué pasa después? Los centriolos se dividen. Los centriolos se dividen. Acuérdate que los centriolos están juntos, son dos cilindros huecos que se van a dividir y se van a mover hacia polos opuestos. Se dividen y van hacia polos opuestos. Y entre ellos se va a formar el uso acromático o uso mitótico. Y se empieza a formar el uso acromático. Entonces, ahí tienes el dato. Profase, la carioteca se retrae, el nucleolo se dispersa, la cromatina se condensa, los centriolos se dividen y van a polos opuestos y se forma el uso acromático o uso mitótico. ¿Queda claro? Así que si te lo pregunto nuevamente, quiero que lo recuerdes. En profase, la carioteca o membrana nuclear se retrae, el nucleolo se dispersa, la cromatina se condensa, los centriolos se dividen y van a polos opuestos y se forma el uso acromático o uso mitótico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí entonces? Se acabó. Muy bien. A esto es una microfotografía de una profase. Microfotografía de una profase. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos. Metafase. ¿Qué pasa en la metafase? La metafase es la etapa en la cual la cromatina llega a su máxima condensación. La cromatina llega a su máxima condensación y da origen a los cromosomas. En esta etapa, los cromosomas alcanzan su máximo tamaño y forma. O sea, en la metafase, toda la cromatina se ha convertido en cromosomas. Y en esa etapa, ¿de acuerdo? Tú vas a poder ver a los cromosomas, contar a los cromosomas. Vas a ver su forma y su tamaño. O sea, es la mejor etapa para poder estudiar cromosomas. Ahora, lo que pasa en esta etapa es que los cromosomas no están libres, sino que los cromosomas se van a unir a las fibras del uso acromático. Se unen a las fibras del uso acromático a través de una proteína llamada cinetocoro. Se unen a través de una proteína llamada cinetocoro, que les permite asociarse a esta estructura. O sea, la fibra del uso se une al cinetocoro que está en el cromosoma y los cromosomas se unen a las fibras del uso. Pero, escuchen, las fibras del uso se van a llevar a estos cromosomas hacia el centro de la célula y así lo vamos a llamar, a esta estructura le vamos a llamar placa ecuatorial. Esta es la famosa placa ecuatorial. López, cuando me estás preguntando acerca de las dos placas, eso lo vemos en meiosis, no se ve en mitosis, eso se ve en meiosis. Acá solamente se ve una sola placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Entonces, mira, los cromosomas llegan a su máxima condensación, se unen a las fibras del uso por el cinetocoro y el uso los lleva al centro de la célula formando la placa ecuatorial. Se forma la placa ecuatorial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. Aquí tienes el dato. Más o menos esto es lo que está pasando. Las fibras del uso se unen al cinetocoro de los cromosomas. Acá tenemos a los cromosomas con sus cromátidas hermanas porque están duplicados. ¿De acuerdo? Entonces, los van a colocar hacia el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Entonces, así se ve básicamente una metafase. Así se ve una metafase, ¿de acuerdo? Vamos a ver al cromosoma con en la placa ecuatorial, formando esto. Esto es una metafase. Muy bien, vamos a la anafase. En anafase, ¿de acuerdo? En anafase, los cromosomas, ¿de acuerdo? Van a romperse por la mitad. Las fibras del uso rompen o separan a las cromátidas hermanas. Separan a las cromátidas hermanas y se las llevan hacia polos opuestos. ¿Entiendes? Las fibras del uso jalan. Acuérdate que acá están los cromosomas unidos en el centro formando la placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Entonces, las fibras del uso jalan hacia los polos opuestos y rompen a los cromosomas por la mitad. Y las cromátidas hermanas se mueven hacia polos opuestos. Las cromátidas hermanas se mueven hacia polos opuestos. Entonces, en la anafase ocurre
la separación de cromátidas hermanas. Y podemos decir que en esta etapa ocurre la repartición equitativa del material genético. Claro, porque mira, la misma cantidad de cromosomas que va a un lado va hacia el otro y estás repartiendo equitativamente el material genético. La anafase es una etapa importante porque está repartiendo el material genético en las dos células hijas. Bien, ahora, esto es lo que ocurre en anafase. Las fibras del huso rompen a los cromosomas por la mitad y se llevan a las cromátidas hermanas. Mira, cromátidas hermanas son separadas y van hacia polos opuestos. Aquí estás viendo la fotografía. Esto es una anafase. ¿De acuerdo? Y por último llegamos a la telofase. En telofase, las cromátidas ya llegaron a los polos opuestos. Estas cromátidas, ¿de acuerdo? Van a empezar a descondensarse. De lo que son cromosomas totalmente condensados, van a empezar a descondensarse. Y de esta descondensación se vuelve a formar la cromatina. Entonces, mira, los cromosomas llegaron a los polos opuestos, se empiezan a descondensar y en ese momento reaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Reaparece la membrana nuclear y el nucleolo. ¿Entiendes? Entonces, lógicamente, si te das cuenta, ahora estamos viendo dos células hijas. Estamos viendo dos células hijas. ¿De acuerdo? Estamos observando dos células hijas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la clave. Ya tenemos dos núcleos hijos, se podría decir, dos núcleos hijos. Y el uso acromático empieza a desaparecer. El uso acromático empieza a desaparecer. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces la mitosis completa. ¿De acuerdo? La mitosis completa. Ahí está la telofase, donde los cromosomas ya llegaron a los polos opuestos y ahora nos estamos dando cuenta que la célula ahora tiene dos núcleos. La célula ahora está formada por dos núcleos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces eso es mitosis. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Dividir a la célula en dos. Y ahora, escuchen por favor. El objetivo de la mitosis es justamente generar dos núcleos. ¿De acuerdo? Mitosis es generar dos núcleos. ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan a olvidar de eso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, después de que ha terminado la mitosis, empieza la segunda etapa que la llamamos citoquinesis o citocinesis. Citoquinesis o citocinesis. La citoquinesis o citoquinesis es la división del citoplasma. Entonces, ya hemos dividido el núcleo, ahora tenemos que dividir al citoplasma. ¿De acuerdo? Esto se inicia al final de la telofase. ¿De acuerdo? Y hay dos tipos. Una citocinesis animal y una citocinesis vegetal. En la célula animal, la división la llamamos división centrípeta o citocinesis centrípeta, clivaje o estrangulación. La célula empieza a adelgazarse en la parte central como si la estuvieras estrangulando y al final vas a dar origen a dos células hijas. Dos células hijas, ¿de acuerdo? Empiezas a estrangularla y al final vas a dar origen a dos células hijas. Bien, mira lo que está pasando acá. En realidad, en la célula animal, ¿de acuerdo? Empieza a producirse este anillo. Además del uso acromático, aparece este anillo que lo llamamos anillo mitótico. Este anillo está hecho de actina y miosina. Este anillo se une a la membrana celular y a las fibras del huso. Y poquito a poco se va acortando, o sea, se va cerrando. Y conforme se va cerrando, las membranas se van uniendo y estás estrangulando a la célula y dividiéndola en dos. Esto solamente se ve en células animales. ¿De acuerdo? Se forma el anillo mitótico hecho de actina y miosina y la división se va a hacer de afuera hacia adentro.
como si le estuvieras estrangulando. ¿De acuerdo? Entonces, así se observa cuando lo estás viendo a través de un microscopio. A esto se le llama surco de invaginación. Y acá está el anillo, cómo se va cerrando y al final va a formar a dos células. Entonces recuerda, en la célula animal se le llama centrípeta porque va de afuera hacia adentro. Lo llamamos también estrangulación. ¿De acuerdo? Es la estrangulación o clivaje. En la célula vegetal no. En la célula vegetal no ocurre esto. ¿Sabes por qué? Porque la célula vegetal tiene una pared dura, una pared muy dura. Entonces, como tiene una pared dura, no puedo estrangularla. Entonces, como no la puedo estrangular, tengo que empezar a dividirla de adentro hacia afuera. La voy a dividir de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, se empiezan a formar pequeñas vesículas. Estas vesículas vienen del aparato de Golgi. Y en realidad, estas vesículas traen las estructuras de la pared celular. O sea, lo que se está formando acá adentro es una pared celular nueva. A esa pared celular nueva se le llama fragmoplasto. Mira, primero son vesículas. Cuando se unen, se le llama fragmoplasto y es una pared celular nueva que se empieza a formar desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia afuera y da origen divide a la célula en dos. Mira, ahí está, la está dividiendo en dos. Entonces, a esto lo llaman centrífuga. Es la división centrífuga. ¿De acuerdo? Entonces, en vegetales empieza del centro hacia afuera a partir de vesículas que forman el fragmoplasto y dan origen a una nueva pared, dividiendo a la célula en dos. Entonces, acá tienes. En vegetales lo llaman septación porque estás formando una nueva pared en la parte interna. ¿De acuerdo? Y se forma el fragmoplasto. En animales la llamas estrangulación, porque hay el anillo mitótico o el anillo contráctil que divide a la célula en dos, de afuera hacia adentro. Entonces, esto es centrípeta y esto es centrífuga. Esto es mitosis y esto es división celular. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Acá tienes una microfotografía de la mitosis animal. Mira la célula en profase, célula en metafase, ¿de acuerdo? Célula en anafase, célula en telofase, y al final ya se está formando el anillo y dividiendo a la célula en dos, citocinesis. ¿Estamos? Mira, entonces ahí tienes las etapas de una célula animal. Y en célula vegetal ocurre lo mismo. Aquí está la profase, la metafase con los cromosomas en la parte central, la anafase, separación de cromosomas, y la telofase, donde los cromosomas ya llegaron a los polos opuestos y se empieza la formación del fragmoplasto, que va a empezar a dividir a la célula desde adentro hacia afuera. Entonces, esto es básicamente la mitosis. Entonces, para terminar esto y continuar con la meiosis, yo necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Dime, ¿qué pasa en profase? A ver, rapidísimo, solamente términos concretos. ¿Qué pasa con la carioteca en profase? Díganlo, muchachos, está acá en la diapositiva. ¿Qué pasa con la carioteca en profase? Se retrae. El nucleolo se dispersa, dispersa. La cromatina se condensa, condensa. Los centriolos se divide, ¿y van a dónde? Y van a los Polos opuestos. opuestos. ¿Qué se forma entre ellos? el uso mitótico, El uso mitótico, muy bien. En metafase llegamos a una Máxima condensación. máxima condensación de la cromatina, y los cromosomas van a tener su máximo tamaño y Máximo forma, máximo tamaño y forma, pero ¿están libres o unidos a algo? Se unen. ¿Se unen a Están dónde? unidos A las fibras al uso. del Uso. uso. Muy bien. ¿Y el uso a dónde los lleva? A formar la placa ecuatorial, placa ecuatorial. Muy bien. En anafase, ¿qué ocurre? Separación de cromátidas hermanas, cromátidas hermanas. ¿Por quién? Por el uso mitótico, mitótico, que los lleva hacia polos opuestos. Y en telofase, ¿qué pasa? Los cromosomas llegaron ¿a dónde? A los polos opuestos, opuestos. ¿Y luego qué hace? Se descondensan, formando nuevamente la
Cromatina. Cromatina. ¿Qué reaparece? El nucleólogo. La membrana El nuclear. nucleolo y la membrana nuclear. Y al final tenemos una célula con dos núcleos. Una vez que hemos terminado esto, tenemos que entrar a ver básicamente la división del citoplasma. En células animales, ¿cómo se realiza la división? ¿De manera centrípeta o centrífuga? Centrípeta. Centrípeta, o sea, de afuera hacia adentro, como si la estuvieras estrangulando, ¿de acuerdo? Como si la estuvieras estrangulando. ¿Por acción de quién? ¿Cómo se llama esto? Anillo contráctil. Anillo contráctil o anillo... Mitótico. Anillo mitótico, muy bien. Anillo contráctil o anillo mitótico, muy bien. ¿Y en vegetales cómo se realiza la división? Centrífuga. Centrífuga, porque forma una pared interna llamada Fragmoplasto. fragmoplasto, que va a dividir a la célula desde el centro hacia afuera, dando origen a dos células hijas. ¿Se acabó? Entonces ya tienes el dato. Esto es la división. Ahora, la mitosis puede ser regulada porque hay cierto tipo de enzimas y proteínas que regulan este proceso. ¿De acuerdo? Las proteínas son las ciclinas. Estas ciclinas, ¿de acuerdo?, son las que van a controlar el ciclo celular. Pero estas ciclinas se unen a estas enzimas, que son quinasas dependientes de las ciclinas. La unión de la ciclina con la quinasa, ¿de acuerdo?, van a producir una enzima que va a controlar el proceso. Entonces, las ciclinas se unen a las quinasas y las dos en conjunto controlan el proceso o controlan la división. Ahora, hay ciclinas que controlan la etapa G1 y S, porque son las que inician el proceso de división. Estimulan a que la célula crezca y aumente su citoplasma y sus organelas. Hay otra ciclina que se encarga específicamente de estimular la etapa S, que es indispensable para la duplicación del ADN. Hay otra ciclina que va a ir directamente hacia la etapa M, que es la mitosis, y regula todas las etapas de la mitosis. Y hay una ciclina que la llamamos ciclina D, que hace que la célula entre en un estado llamado G0, o un estado donde se detiene el proceso, donde se bloquea el proceso. Entonces, estas son las enzimas que van a determinar el ciclo celular. ¿De acuerdo? Son las ciclinas. Pero como son proteínas y son enzimas, también pueden sufrir mutaciones. Y estas mutaciones pueden producir células alteradas. ¿Tú te imaginas qué pasaría si una célula, ¿de acuerdo?, si una célula pierde el control de su ciclo y, por ejemplo, la ciclina M, que controla la mitosis, no se detiene y obliga a la célula a dividirse y a dividirse y a dividirse sin control? Y va a entrar directamente al ciclo M, o sea, a la mitosis, y se divide y se divide y se divide sin control. Esto puede generar lo que nosotros llamamos un tumor. Este es un tumor. En esta célula, por ejemplo, están colocando acá el ejemplo del cáncer de mama. En esta célula no hay un control adecuado, entonces la célula empieza a dividirse sin control y genera una masa celular dentro de otra masa, dentro de un tejido. Esa masa celular tiene dos opciones. A esa masa la llamamos neoplasia. A esa masa la llamamos neoplasia, ¿de acuerdo? Neoplasia. Esa neoplasia tiene dos caminos. O puede ser benigna o puede ser maligna. La neoplasia benigna es una masa de células que está dentro de un tejido pero que no daña. Pero la neoplasia maligna es una masa de células que está dentro de un tejido pero que sí daña, mata, destruye y se empieza a comer y a destruir al tejido verdadero. Entonces, eso es lo malo del cáncer. Eso sí se llama cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, esta célula cancerosa empieza, o este tejido canceroso, empieza a invadir a los demás tejidos y empieza a destruir. Eso es lo que mata del cáncer. Entonces, esta célula cancerosa, ¿de acuerdo?, puede estar localizada en esta zona, pero el problema mayor es que puede viajar a través de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Y a ese proceso se le llama metástasis. Eso es la metástasis. Entonces, puede empezar en el seno o en la glándula mamaria y luego se dirige a cualquier parte de tu cuerpo y empieza a crear nidos de células cancerosas dentro del cuerpo. Y es ahí donde ya pues empieza el deterioro y ya lógicamente está matando y destruyendo tejidos.
O sea, esta glándula mamaria, este tejido, este cáncer que está en la glándula mamaria, ataca primero a la mama, pero luego pasa al músculo, puede pasar a los huesos, de ahí puede saltar a tus intestinos, a tu estómago, y ahí puede empezar a localizarse en cualquier parte de tu cuerpo. A eso se le llama metástasis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero cómo se da esto? Se da por una mutación, pues. Una mutación que activa o bloquea un gen. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, hay que ser sinceros, todas las células de nuestro cuerpo tienen genes cancerosos. Eso se les llama oncogenes, ¿de acuerdo? Todas tienen estos genes. Entonces, puede haber una mutación, esa mutación activa este gen, y el gen empieza pues a perder el control y empieza a producir células descontroladas. Estas células descontroladas que tienen la mutación van a empezar a generar un tejido totalmente anormal. Y este tejido anormal pues le damos el nombre de cáncer. Punto, muchachos. Esa es la clave. Ahí tienen la mitosis y creo que han entendido perfectamente lo que es una mitosis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a ir a hablar de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis, muchachos, es un proceso que se va a dar, es parecida a la mitosis, pero solamente se va a dar en ciertas partes de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una reproducción sexual. O sea, la meiosis se da exclusivamente en organismos que tienen reproducción sexual. ¿Y por qué en la reproducción sexual? Porque para que exista reproducción sexual, nosotros tenemos que dar origen, ¿de acuerdo? Tenemos que dar origen a células especiales, ¿de acuerdo? Células especiales, ¿de acuerdo? Llamados gametos. Y tenemos que preparar el ADN para esta reproducción sexual. Entonces, los organismos que tienen reproducción sexual tienen que preparar su ADN para este proceso. Y esta preparación se le llama meiosis. Eso es lo que vas a aprender ahora. La reproducción sexual es un proceso donde se crea un nuevo organismo a partir de la combinación del material genético de dos organismos de una misma especie. ¿De acuerdo? Pero para que ocurra esto, tiene que haber meiosis. ¿Y qué es la meiosis? Es una forma de división celular, es un tipo de división celular. En este caso, por ejemplo, la meiosis empieza con este grupo de células. Mira, acá tienes un tejido, una célula con 4 cromosomas. Durante la meiosis 1, estos cromosomas se van a recombinar y si te fijas, el cromosoma blanco ahora trae pedazos del rojo, el rojo trae pedazos del blanco, es que ha habido una recombinación y luego, mira, se divide una primera vez y se divide una segunda vez. Y si te fijas, las células hijas ahora tienen la mitad del cromosomas de la célula madre. La mitad. Y todavía, además de tener la mitad, ¿de acuerdo? Van a tener los cromosomas recombinados. Porque mira, este tiene un cromosoma blanco, pero el rojo tiene un pedazo del blanco. Este blanco tiene un pedazo del rojo y tiene el rojo. Este rojo grande tiene un pedazo del blanco y el blanco. Y el rojo grande tiene un cromosoma blanco pequeño con un fragmento de rojo. Si observas, estos 4 no son iguales. No son iguales. Y tampoco son iguales a la célula madre. Entonces ya te vas dando cuenta por qué es importante la meiosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el caso de meiosis, acá sí hay que recordar bien claro qué son las células sexuales. Las células sexuales llamadas gametos y en algunos organismos meiosporas se forman por meiosis y son haploides. ¿Qué significa esto? Que tienen la mitad del número cromosómico. ¿Y para qué? Para que cuando los gametos se recombinen, o sea, se junten, van a formar una célula llamada huevo o cigoto. Y esta célula llamada huevo o cigoto va a tener 2 juegos de cromosomas. Uno que llegó de la mamá y otro que llegó del papá. Y van a formar una célula diploide, 2N. Claro, cada gameto es haploide y al juntarse forman una célula diploide, 2N. En este caso, cada célula tiene 2 cromosomas homólogos de cada tipo, uno de papá y otro de mamá. Entonces, los cromosomas homólogos son los cromosomas que han llegado de papá y de mamá. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate, este es el cromosoma 1 de papá.
y este es el cromosoma 1 de mamá. Entonces, se han juntado en el huevo o cigoto. Acuérdate que los cromosomas traen genes que van a determinar características. Color de ojos, color de pelo, textura de pelo, el lóbulo de la oreja, el color de la piel. ¿Entiendes? Entonces, esto es cromosomas homólogos. Ahora, en nuestro cuerpo, ya te lo expliqué, tenemos células diploides que forman parte de todo nuestro cuerpo y las células haploides que están en el testículo, ¿de acuerdo? Que están en el testículo o en el ovario, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a los espermatozoides y a los óvulos, que son las células haploides, ¿de acuerdo? Que son células sexuales o gametos. Bien, ahora, ¿por qué es importante la reproducción sexual? La reproducción sexual es importante porque permite una mejor adaptación al medio. ¿Por qué? Porque te da mayor variabilidad genética. Te da una mejor o mayor variabilidad genética. Segundo, los organismos diploides separan sus homólogos durante la formación de las células sexuales. O sea, cuando tú vas a formar óvulos y espermatozoides, los gametos, ¿de acuerdo? Los gametos van a tener la mitad de los cromosomas. Y entonces los cromosomas homólogos se separan, ¿de acuerdo? Los cromosomas homólogos se pueden aparear durante un proceso llamado sinapsis. Y esto se da porque hay un complejo llamado complejo sinaptonémico que une a los cromosomas para que estos se recombinen. Por ejemplo, acá tienes el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá. Estos cromosomas entraron a la fase S, que es la etapa de duplicación, y aparecieron las cromátidas hermanas. Acá está las cromátidas hermanas del papá y las cromátidas hermanas de la mamá. En la meiosis, durante la meiosis, el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá se juntan, se unen a través de un complejo de proteínas llamado complejo sinaptonémico, que mantiene unidos a los cromosomas de papá y de mamá. ¿Para qué hace esto? Lo hace para que ocurra una mezcla de material genético, o sea, para recombinar el material genético. Y esto se le llama recombinación o entrecruzamiento. ¿De acuerdo? El nombre correcto es crossing over. El crossover o crossing over, si te fijas, el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá estaban juntos, pegados por el complejo sinaptonémico. Las cromátidas estaban muy juntas y ahora empiezan a recombinarse. Acá está la recombinación. Entonces, una vez que se han empezado a recombinar, el complejo sinaptonémico empieza a desaparecer y los cromosomas se separan, pero se quedan pegados en aquellos puntos donde hubo recombinación. Y a ese proceso o a esa estructura lo llamamos quiasma. Esos son los quiasmas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, primero se unen por el complejo sinaptonémico, luego empieza la recombinación o crossing over, y cuando empiezan a separarse, se quedan pegados en aquellos puntos que hubo recombinación, y a esos puntos lo llamamos quiasmas. Son los famosos quiasmas. Creo que hasta ahí lo podemos entender. Punto, se acabó. Ahí tienen lo que va a ocurrir. Bien. La meiosis es una división celular en la cual las células forman células hijas con la mitad del número cromosómico. ¿De acuerdo? O sea, una célula diploide va a formar 4 células haploides. Ocurre en los órganos sexuales de animales y plantas. ¿De acuerdo? Órganos sexuales de animales y plantas. Estos órganos se llaman gónadas. Se le llama gónadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las gónadas masculinas animales llevan el nombre de testículo y las femeninas llevan el nombre de ovario. En los vegetales, en las masculinas es el estambre y las femeninas es el pistilo. Dentro de estas gónadas se van a formar los gametos. En el testículo se forman los espermatozoides y en el ovario se forman los ovocitos. En el estambre se forma el núcleo espermático y en el pistilo se forma la oósfera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, lo voy a dejar aquí, muchachos, porque ya son 10:02 y la meiosis la vamos a trabajar completamente la próxima semana. Acá tienen la meiosis, la pueden ir revisando y la próxima semana la explicamos con toda la paciencia del mundo porque ya estamos 10:02 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo?
para no quitarle sus minutitos para ir al baño o tomarse algo de refrigerio. Entonces lo dejamos ahí, pero ya tienen las diapositivas, así que por favor necesito que las revisen y las puedan repasar para la próxima semana. Y vamos terminando por hoy día. Miss Marta. Gracias, profesor. No, gracias, Gracias, profesor. Profe. Gracias. Gracias, profesor. Revisen la clase, por favor, y esperen los nuevos chismes la próxima semana. ¿De acuerdo? Miss Marta, nos vemos. Permiso. Miss Marta se está maquillando. Me despiden de